¿Eres un padre perfeccionista? Si sabes que muchos de los niños que presentan condiciones como el déficit de atención, autismo, problemas de aprendizaje, están siendo destrozados en su autoestima por una educación perfeccionista. Si tú quieres saber si presentas este indicador, entonces te invito a que te quedes en este video. Te hablaré sobre cómo saberlo si tienes esta conducta, los efectos que puede presentar en la autoestima de tu hijo y de dónde sale este comportamiento. Hola, soy Marta Lucina Hernández, creadora de Pedagogía Sana. Recuerda suscribirte para que periódicamente te lleguen todos los videos que constantemente publico y que te van a ayudar mucho en la educación de tu hijo y también en tu crecimiento personal. Hoy voy a tocar un tema que es supremamente fundamental y es la educación perfeccionista que podemos tener con nuestros hijos. Y cuando hablo de esto, no me estoy refiriendo solamente al ámbito familiar, sino también esto se proyecta en el ámbito escolar. ¿Cómo saber si tú eres un padre con conducta perfeccionista? Es el padre que por lo general ejerce mucha presión en su hijo, mucho control. Todo lo que el niño va a ejecutar se lo está controlando, se lo está imponiendo de una forma en la que el niño sienta que tiene que generar una perfección. Por decir algo, tú estás haciendo una tarea con él, entonces quieres que la haga perfecta, le rompes las hojas, haces que él repita constantemente lo que está haciendo, le borras, dudas mucho de lo que él hace, porque tú siempre vas a querer que él se encamine cada vez más a la perfección. Es el padre que siempre va a desear que su hijo sea el mejor en la clase. Internamente siente que si su hijo no es el demostrar, que si su hijo va a presentar un fallo, un error, entonces él es el que va a ser enjuiciado. Por lo general, el padre que tiene esta conducta perfeccionista constantemente está educando con gritos, con regaños, con cantaleta, con mucha imposición. Es el padre que es muy inflexible y sobre todo muy impaciente frente a las cosas que genera su hijo. Entonces, por decir algo, si tú tienes un niño que presenta la condición del déficit de atención y lógico, al niño le cuesta enfocarse, le cuesta organizarse, entonces tú te vas a impacientar muchísimo, lo vas a regañar y esto hace que el niño, por supuesto, genere mucha tensión, genere mucho miedo, porque él va a observar mucho la impaciencia. Es el padre que, por decir algo, quiere lucirse frente a esa educación que está presentando con su hijo, y esta perfección no solamente la va a mostrar en el ámbito de su educación, sino también en los diferentes aspectos de su vida, en los diferentes ámbitos de su vida. Entonces, así va a ser en el trabajo, así va a ser en las cosas cotidianas que haces, con el oficio. Siempre va a querer que las cosas sean perfectas, por decir algo, si tú estás lavando la loza, si tú estás planchando algo, si tú estás organizando tu casa, tu apartamento, siempre vas a generar un deseo de perfección muy constante. Entonces, por supuesto, esto va a llevar a que tú te juzgues también constantemente, porque sientes en el interior que el otro también te va a juzgar porque no haces las cosas bien. Entonces vas a tener una actitud muy dura contigo internamente, vas a tener una actitud de mucho juicio. Cada cosa que tú vas a hacer como que quisieras hacerla mejor, le vas a encontrar el fallo, y esto lo vas a proyectar, por supuesto, en la educación y en el vínculo de tu hijo, y no solamente con tu hijo, sino en la relación de pareja y en diferentes contextos. Entonces, claro, como sientes tanto miedo a los fallos de tu hijo, entonces si es el niño, por decir algo, que tiene un problema de aprendizaje o tiene una condición de autismo, y vas al colegio y el maestro te da una queja de él, que porque el niño no prestó atención, que porque no llevó la tarea o porque no la hizo completa o porque habló en clase, entonces tú te vas a llenar de mucho enojo, de mucha rabia, porque constantemente
como que vas a recaer y te vas a fijar más en todos los aspectos negativos de la conducta de tu niño. En todo lo que él ejecute, tú vas a observar siempre la negatividad, el fallo, el error. Tienes como una conducta implacable, muy impaciente con él frente a los resultados que él pueda generar. Entonces, imagínense si es un niño que presenta todas estas condiciones, si es un niño que, por decir algo, presenta problemas de atención o dificultad para organizarse, dificultad en sus funciones ejecutivas, dificultad para relacionarse, para expresarse. Entonces, este niño, por supuesto, va a quedar atado a ese perfeccionismo que tú le estás generando constantemente, va a quedar atado a ese juicio y por supuesto tú en el interior vas a sentir una sensación de fracaso constantemente porque él no está ejecutando las cosas tal y como tú lo quieres, tal y como tú lo dimensionas, esos resultados que tú desearías. Entonces, por supuesto, todo esto se va a extrapolar en la vida del niño, en todos los aspectos de su vida y, por supuesto, en su autoestima. Por eso es que muchas veces inconscientemente cuando se tiene esta educación, que es una educación que también dijéramos como que se asocia mucho al estilo de crianza autoritario, entonces el padre se angustia mucho porque su hijo no despega, porque su hijo no trasciende, porque su hijo no se desarrolla, pero inconscientemente no está reconociendo que esa actitud lo que está haciendo es bloqueándolo, está llevando a que su niño tenga muchos efectos que son los que vamos a ver a continuación. En primer lugar, es el niño que va a generar mucha ansiedad, mucho miedo, mucha sensación de fracaso, de derrota, porque por supuesto, como se le ha llevado con tanta presión a una exigencia, a una sobreexigencia, entonces esto va a impactar en su autoestima y es el niño, el joven que constantemente está pensando en el error, en el fallo, en que hice las cosas mal, en que tengo que volverlas a repetir. Por lo tanto, va a generar también mucha duda, efecto de su ansiedad, efecto de esa impotencia, mucha frustración para todo lo que él va a ejecutar. Entonces, aquí quiero detenerme porque infortunadamente muchos de estos niños son regañados y son totalmente maltratados porque no ejecutan, porque no hacen las tareas pronto, porque se demoran y procrastinan para hacer la realización de sus deberes escolares o sus responsabilidades, pero es el padre o el maestro que no sabe que el niño en el interior lo que tiene es un bloqueo, tiene mucho miedo a generar, mucho miedo a ejecutar, por eso es que posterga, 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 porque esa espontaneidad, esa naturalidad, esa originalidad, esa confianza en él ha sido destrozada, esa confianza ha sido limitada y por supuesto es el niño que no va a confiar en él. Y cada vez que va a ejecutar, entonces está machacando constantemente el error. O sea, en pocas palabras, la vocecita del padre, de la madre o del adulto que lo está llevando a esa sobreexigencia, la va a tener constantemente en su mentecita cada vez que va a ejecutar, cada vez que va a realizar. Entonces, esto lleva a que no solamente estén posponiendo y postergando las cosas, sino que también puedan tener bloqueos. Totalmente, no pueden ejecutar, me bloqueo porque estoy dudando mucho. Muchos de estos niños no solamente van a generar esta ansiedad, sino que también inician un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces es el niño que está en esa perpetua duda, pensamientos obsesivos, de fracaso, de miedo, de que todo me quedó mal. Ya él es el que va a borrar, ya no es el padre el que le borra, sino él el que va a estar borrando constantemente lo que está haciendo. Si por decir algo está haciendo un dibujo, si está haciendo su tarea, entonces él es el que se va a recriminar. Hay padres que me dicen, Martica, claro, lo comprendo, ya veo
cómo mi hijo constantemente está en esa perfección y le gusta el arte, pero veo cómo para hacer un dibujo lo inicia una vez, vuelve y borra y lo hace otra vez, porque claro, eso es lo que ellos sienten, ¿no? Hay un potencial que está limitado, tienen miedo a abrirse, ya ellos son los que van a hacer sus propios juicios, ellos son los que van a generar su propia limitación y por supuesto esto va a desbordar en una autoestima y en un crecimiento personal muy limitado. Es el niño que está generando excesivo control sobre él, porque claro, como fue tan controlado, entonces es el niño, el joven, que va a generar mucho control sobre él, sobre sus pensamientos. Muchos de ellos me dicen, Martica, dudo tanto cuando voy a hacer una tarea, dudo tanto cuando voy a hacer algo, porque siento que voy a fracasar, siento ese miedo y tengo miedo de que no me salga de la mejor manera, de que haya un error. Entonces muchos de ellos, lógico, se van a bloquear frente a cualquier situación que vayan a ejecutar y van a tener ese control constante de sus pensamientos, en lo que van a decir. Entonces, si están en el salón de clase, el maestro le pregunta, la maestra le pregunta, y es el niño que queda así como paralizado, como diciendo, no, o sea, sé, pero no voy a hablar porque tengo mucho miedo de que me enjuicien. Tienen mucho miedo en el interior porque fue muy enjuiciado, fue muy sobreexigido, entonces va a reprimir su potencial. Miren dónde vamos, va a reprimir su potencial. Recuerden que nuestros niños, nuestros jóvenes de hoy son infinitamente potentes, todos, no importa qué condición tengan. E infortunadamente estos niños están reprimiendo todo ese potencial y empiezan a reprimir su potencial, su espontaneidad, sus sentimientos, porque es el padre que cuando ve que el niño va a ser espontáneo o va a salir con otra cosa que sea diferente a lo que él está pensando, entonces lo va a limitar, no lo va a apoyar en sus gustos, en las decisiones que él tenga. Entonces, por supuesto, toda esta carencia lo va a llevar a que dude, que tenga esa baja autoestima y luego sienta que su vida tiene que ser controlada por el otro. Ya cuando crecen, entonces la pareja es la que le tiene que decir absolutamente todo, porque tienen miedo, tienen duda de lo que ellos hacen. Entonces, por supuesto, todo esto va a conseguir todo lo contrario, porque es el padre o la madre que está obsesionado con los resultados. Por eso muchos de ellos me dicen, Martica, yo siento que mi madre, mi padre está obsesionado conmigo, con la perfección, y eso lleva a que yo vaya a generar en la universidad, en el colegio, una exposición y no pueda, me paralizo, demoro mucho haciendo las cosas. Entonces observen cómo esta perfección realmente destroza la autoestima y el potencial de nuestros niños. En un niño con autismo, entonces claro, todo ese miedo y esa inflexibilidad va a llevar a que él tenga un miedo mayor para vincularse, para expresarse, porque es el padre que no va a respetar su personalidad, no va a respetar su característica, su potencial, la maravilla y su esencia. Entonces, por supuesto, esto va a hacer que, como lo dije antes, se genere un efecto contrario. Entonces, es el chico que se va a bloquear y luego le va a costar mucho fluir en la vida. Para finalizar, vamos a ver de dónde surge esta conducta perfeccionista, de dónde surge este miedo. Todo surge de la educación que tú hayas tenido en tu niñez. Entonces, claro, si tuviste también una educación perfeccionista, si tuviste un padre o una madre que te exigió mucho también, te sobreexigió, tuviste mucha presión, hubo muchos castigos, tenían una personalidad muy rígida, inflexible, implacable, ese padre encallecido, duro en su parte emocional, porque por supuesto él también tenía un niño interior herido.
Esto no es para enjuiciar, sino para que nosotros hagamos conciencia. Si no hacemos conciencia de lo profundo, como yo digo en los videos, basta de estar mirando técnicas por encima. Tenemos que ir a lo profundo de nuestros niños. Entonces tuviste un padre impaciente y por supuesto tú vives internamente una dualidad muy grande, porque por una parte tú sientes esa espontaneidad, ese brillo, tú sientes que hay en el interior algo que te lleva a impulsar una personalidad más abierta, pero de repente empiezas esa dualidad con la mente, a machacarte, a vivir un infierno en ese interior, a sobreexigirte demasiado, te sientes abrumado, porque son esas memorias infantiles, ese dolor, todo ese rechazo que tú sentiste por no haber sido ese niño que dio los resultados para ese padre perfecto, porque siempre estaba faltando 5 para el peso. Entonces perdiste la confianza. Por eso muchos de los adultos, de los jóvenes y de los niños abandonan las cosas, porque claro, empiezan a hacerlas y al ver que no salieron tal y como ellos lo quisieron, entonces abandonan los proyectos. Observen cómo es importante, de esencial que nosotros podamos comprender a profundidad y podamos sanar. Por eso siempre lo diré, no hay un regalo más grande que podamos nosotros ofrecerle a nuestros hijos que nuestra sanación interior. Entonces, esto va a impactar, y más si es un niño que presenta cualquiera de estas condiciones, pues imagínense, porque todo ese brillo, esa libertad, esa pureza, esa esencia que ellos tienen, no la pueden mostrar porque están marcados por el miedo y por el dolor. Entonces es importante que tú te sigas formando, como yo siempre lo digo aquí en mis videos de Pedagogía Sana. Vamos a lo profundo. Tienes ya más de 100 videos para que tú te formes. Entonces, en la medida en que nosotros podamos integrar, interpretar todas las conductas de nuestros niños, no por encima, sino respetar sobre todo la esencia y el ser, porque el padre o la educación que tiene esta condición no respeta el ser, sino le importa es el resultado. Entonces ahí es donde vamos a conseguir niños, jóvenes, felices, totalmente trascendidos en el amor y en la confianza.